días a todos, sean bienvenidos una vez más a este Cita Médica, el espacio donde ustedes y yo conversamos cada semana sobre temas de la medicina. Yo soy la doctora Neidi Espino Bernal y hoy estaremos hablando, familias, sobre una enfermedad que es verdaderamente frecuente en la población, sobre todo en aquellas personas mayores de 65 años, así como también es una de las causas fundamentales de jubilaciones tempranas y también de incapacidad laboral. Por esa razón hemos decidido desarrollar el tema para que usted conozca de qué se trata a ciencia cierta la artrosis de rodilla. Comencemos. Bueno, comencemos el programa definiendo qué es una artrosis. Todo lo que en medicina termine en osis, ese sufijo significa enfermedad. Y todo lo que venga adelante, pues entonces será, el lugar donde está la enfermedad. Por ejemplo, si alguien te dice es que tienes una diverticulosis, lo que te está queriendo decir es que tienes una enfermedad por divertículos, que esto sería en el intestino grueso, ¿no? Pero cuando un doctor te dice es que usted tiene una artrosis, es porque tienes una enfermedad en las articulaciones. Por eso se llama artrosis, enfermedad de la articulación, y siempre le ponemos de rodilla para referirnos ya específicamente a qué articulación se va a afectar. En este caso sería la articulación de la rodilla. Pues ya lo tienes. Ahora, ¿qué es en sí la artrosis? Pues una enfermedad degenerativa, familia. Es una enfermedad que aparece con los años debido al uso y al desgaste de la articulación y de algunos elementos que van a componer la articulación. Por eso, mi primer objetivo en este programa sería que hablemos un poquito de qué es lo que hay dentro de la articulación para que luego veas cuáles son los puntos que se afectan en la artrosis de rodilla, para que luego entiendas el por qué las personas tienen síntomas y signos como el dolor sugestivos de esta enfermedad. Entonces, habiendo dicho esto, la rodilla es una articulación de carga. Carga significa que ella, la muy pobrecita, va a tener que aguantar toda la vida el peso de nuestro cuerpo. Por eso es importante controlar nuestro índice de masa corporal, que si no sabes ccómo calcularlo, pues te he hecho un video donde te explico paso a paso cómo se calcula el índice de masa corporal. Te he dejado saber también la clasificación por medio de la cual sabrás si estás normopeso, sobrepeso o en último caso si estarás obeso. Por aquí te lo voy a estar dejando, si quieres lo revisas. Entonces, ¿qué tenemos dentro de la articulación de la rodilla? Pues mira, familia, vamos a tener tres huesos fundamentales que serían el fémur, la rótula o patela y también vamos a tener la tibia. Sin embargo, los huesos no van a ser los únicos que están aquí, sino que también vamos a contar con un grupo de ligamentos intra y extracapsulares, que es como se llaman en medicina, y que ellos tienen una función esencial, familia, y es que los ligamentos se van a encargar de estabilizar la articulación. O sea, gracias a los ligamentos, los huesos allí no se van cada quien por su lado, sino que todos mantienen una estructura lineal que luego nos permitirá extender, flexionar la articulación y obviamente poder caminar. También tenemos músculos y estos músculos son altamente importantes porque los músculos no solo te van a ayudar a hacer los movimientos de flexión y extensión, sino que los músculos también van a funcionar como amortiguadores del peso. Si tienes una buena musculatura a nivel aquí de lo que sería el muslo, la región alrededor de la rodilla, eso va a permitir que todo el peso corporal tuyo se distribuya muchísimo mejor en la rodilla, ¿no? Y en los meniscos propiamente, que es una de las estructuras más importantes que hay en la rodilla. Y es que los meniscos son como unos discos de fibrocartílago que se van a encontrar entre el fémur y entre la tibia, y cuya función no es otra que la de amortiguar el peso del cuerpo y evitar que fémur y tibia allí tengan contacto directo. Finalmente quiero decirte una última estructura que no es la única que va a estar presente, pero es una que quiero que realmente entiendas el día de hoy, y es el cartílago. Es un tipo de tejido especializado que va a recubrir todos los huesos que están aquí a este nivel, tanto el fémur como la tibia, y este cartílago es altamente importante porque él va a evitar que él haga fricción con otros huesos de la articulación. Y esta es la estructura, familia, que en el caso de la artrosis de rodilla se afecta muchísimo. Ahora veamos, una vez que a mí me diagnostican de artrosis de rodilla, ¿se me va a quitar si me tomo un medicamento? Pues no se te va a quitar.
definitivamente es una enfermedad que es crónica y como todas las cosas crónicas, una vez que se diagnostica nos acompañarán siempre para el resto de la vida. Ahora, es cierto que si nosotros conocemos la enfermedad, conocemos por qué aparece, conocemos sus factores de riesgo, podemos evitar que esa enfermedad progrese más rápido y podemos también pues tener una mejor calidad de vida apoyándonos en todas las medidas que hoy te voy a estar contando y por supuesto en el tratamiento. Pero sí, familia, me lo han preguntado 700 veces en TikTok y por eso quería hacerles este video para decirles que la artrosis de rodilla, así como otras artrosis como la artrosis de cadera, es una enfermedad degenerativa, crónica y que nos va a acompañar por siempre una vez que se diagnostique, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿por qué razón yo voy a desarrollar artrosis de rodilla? Pues mira, familia, aquí el factor de riesgo fundamental sería la edad. Es lógico pensar, vamos a ver, imagínate que nosotros tenemos el motor de un carro. Si ustedes tienen 2 carros y ustedes utilizan uno más que otro, digamos, con uno ustedes tiran pasaje y con el otro nada más lo utilizan para llevar a su familia a la playa un día, ¿qué carro de los dos se va a dañar más rápido? El que usan más, ¿no? Bueno, pues a la articulación le pasa a sí mismo debido al uso y al desgaste con los años, sobre todo si tiene sobrepeso, pues este cartílago que estaba allí recubriendo los huesos, ellos van a empezar a hacerse como más delgaditos y se van desgastando hasta el punto de que puede ser incluso que los huesos hagan contacto y aquí es que entonces ya comienzan a aparecer los cambios. En segundo lugar estaría la herencia. Mucho se ha visto que hay familias, linajes familiares completos en los cuales las personas que conforman esta familia pues desarrollan artrosis pues con muchísima más facilidad que otro grupo de familias. De todas maneras es un factor influyente pero que no determina. Aquí lo que sí va a determinar muchísimo es la edad y sobre todo el peso corporal. Los obesos, digamos que serían el grupo poblacional de mayor riesgo de desarrollar esta condición, por el simple hecho de que la articulación de la rodilla es una articulación de carga y al estar obesos le vamos a poner más carga a la articulación. Tendrá nuestra articulación que trabajar el doble, le pondremos el doble de peso. Y encima de esto, si da la casualidad que esta persona obesa, además de estar obeso, tiene, digamos, una mala posición de las piernas, que tenga las tibias varas, o sea, que las piernas sean abiertas, o por el contrario, que sea este tipo de pierna que es como una X, que es así hacia adentro, pues peor, familia, porque es que las alteraciones en el eje sería también un factor de riesgo para que desarrolles artrosis. ¿Y esto por qué? Porque es que las fuerzas de nuestro cuerpo, la fuerza que le ejercemos a esos meniscos, a esa articulación de la rodilla, no se van a distribuir de manera uniforme en toda la rodilla, sino que van a ir más a apoyarse a uno u otro sitio específico de la rodilla. Y ese sitio que está siendo sobrecargado es el sitio donde el cartílago va a degenerar y se va a hacer más delgadito y va a comenzar a aparecer la artrosis. Y bueno, por último serían ya los pacientes que, digamos que tienen, los deportistas que tienen lesiones en los meniscos directamente o lesiones en los ligamentos o pacientes que tienen una fractura de cualquiera de estos 3 huesos que componen la articulación de la rodilla. Todo esto al final va a ser un factor de riesgo para que el paciente desarrolle una artrosis. ¿Cómo vamos a diagnosticar una artrosis de rodilla? Mira, realmente el diagnóstico de una artrosis de rodilla no es complicado. Por lo general vas a venir aquí a consulta con las manifestaciones clínicas teniendo dolor, se te hará un examen físico y realmente lo que nos va a orientar muchísimo al diagnóstico es hacerte una radiografía simple en tu rodilla. En esa que está pues con dolor, la que está enferma y en ambas también se hace una vista radiográfica que ahora te la voy a mostrar donde se ven las 2 rodillas para comparar. Y aquí a través de la radiografía podemos ver todos los signos radiológicos sugestivos de que la paciente o el paciente está teniendo efectivamente un proceso degenerativo que se llama artrosis de rodilla. Entonces ahora se me ocurre que les voy a mostrar algunas radiografías, unas normales, unas patológicas, para que vean cuáles son los cambios que suelen aparecer en el paciente que tiene esta condición. Entonces veamos ya. Bueno, la imagen que tienen en pantalla son precisamente las 2 radiografías que vamos a evaluar. Esta imagen, la que dice normal, es precisamente una radiografía de rodilla de un paciente que no tenía ningún tipo de artrosis, ¿ya? Entonces aquí pueden ver el fémur, pueden ver la tibia y se ve por acá otro hueso que es el peroné. Pero bueno, la articulación de la rodilla la componen este fémur, la tibia y esto redondito que se ve aquí como más blanco sería la patela o rótula. Entonces, ¿qué es importante observar en una radiografía normal? Pues mira,
Para que veas este espacio que está entre un hueso y otro, nosotros le llamamos espacio articular y es vital porque este espacio va a estar constituido por el cartílago, ese que cuando un paciente tiene artrosis se va a dañar muchísimo. Obviamente van a aparecer mucho más signos radiográficos, pero yo creo que con que veas tu radiografía y logres identificar si este espacio está bien o está mal, ya habrás adelantado bastante en el diagnóstico de tu propia enfermedad. Entonces, bueno, vamos a hacer una comparación de esta radiografía que está normal a esta otra que, como podrán ver, ha cambiado muchísimo la rodilla de este paciente. Miren cómo el espacio articular en esta parte de aquí está como más estrechito que en la otra parte que está pues más gordito. Esta sería la parte donde se está apoyando mucho más la articulación. Esta sería la verdadera zona de desgaste. Y como pueden ver, también la calidad del hueso ha cambiado muchísimo. Miren aquí cómo se ha formado un pequeño huesecito que se llama osteofito y que es otro signo de artrosis de rodilla. Entonces, bueno, ahora les voy a mostrar algo muy importante, y es que todas las artrosis de rodilla no van a tener el mismo grado. En medicina nosotros tenemos dos clasificaciones fundamentales por medio de las cuales tratamos de caracterizar qué grado de artrosis tiene usted. Lo que tienes que saber es que mientras mayor sea el número, o sea, mientras más grados tengas, 2, 3, 4, peor estará la articulación. Podrás ver que en el grado 1 todavía tenemos un espacio articular conservado, o sea, está presente, pero miren el grado 4 como ya no tenemos espacio articular prácticamente, ya que hay un pinzamiento, que es como se llama en radiografía. Entonces, estos serían los cambios más menos que puede aparecer en tu radiografía si estás padeciendo de una artrosis de rodilla. El tratamiento de una artrosis cumple dos objetivos fundamentales, que sería la de calmar el dolor y el otro objetivo sería pues que tú continúes siendo funcional, o sea, mantener la funcionabilidad de esa articulación. Entonces, basándonos en esos principios, hay diferentes técnicas que van a ser aplicadas, que sería la dieta, el ejercicio físico, la fisioterapia, luego los medicamentos. ¿Y qué fármacos vamos a utilizar aquí? Pues mira, si el dolor es de intensidad leve, podemos utilizar los analgésicos de toda la vida. El paracetamol, que es el acetaminofén o Tylenol en otros países, se puede utilizar el metamizol, metimazol no, metimazol es otra cosa, metamizol, que es la dipirona. Se puede utilizar también en el caso de que ya el dolor sea de intensidad moderada y que el control no sea bueno con paracetamol nada más, pues entonces podemos incluir los antiinflamatorios no esteroideos, que ahí estaría el diclofenaco, el ibuprofeno, el piroxicam. Decirte que el diclofenaco no solo lo hay en tabletas, también lo tienes como en un gel, que también te lo puedes aplicar tópico, o sea, aquí a nivel de la piel, y te va a ayudar mucho. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que desarrollan una dermatitis, o sea, le irrita la piel el hecho de aplicárselo. Pero bueno, esto es de persona a persona, todo el mundo no lo hace. Y bueno, en el caso que con estos grupos de fármacos no se pueda controlar porque ya el dolor es severo, o sea, de una intensidad importante, pues bueno, pues aquí ya habría que utilizar los opioides. Primero se utilizarán opioides menores, el tramadol, la codeína, la buprenorfina se puede usar. Y si de pronto con estos opioides no se logra un buen control, pues entonces se podrán utilizar otros, la morfina, la oxicodona, el fentanilo, pero bueno, yo realmente no he llegado a estos niveles de tener que utilizar por una artrosis de rodilla un fentanilo. Yo creo que eso ya más lo hará, no sé, el traumatólogo, el anestesiólogo, que hará infiltraciones y esto. Entonces, bueno, esto es lo que sería inicialmente con el tratamiento bioral. Decirte que siempre hay que tratar de controlar los síntomas con tratamiento oral y un poco tratar de esperarse con las infiltraciones, porque aquí en la clínica me pasa que los pacientes llegan e inmediatamente vienen, no, yo me quiero infiltrar. Claro, porque es que la infiltración te quita el dolor por un término de 4 a 6 meses más o menos y te sientes súper bien y no sientes de nada. Pero no se olviden que al final la infiltración es una agresión a tu articulación, es ponerte un fármaco dentro de la articulación, y que es buena, sí lo es, que te quita el dolor también, pero también puede hacer que un germen entre dentro de tu articulación y te pueda producir una artritis séptica, que no es la regularidad. En realidad los médicos que hacen esto siguen protocolos para evitar que aparezca una infección, pero la posibilidad está. Entonces, mientras que te puedas controlar con tabletas, con las medidas que te dije de la dieta, del ejercicio físico, de la fisioterapia, hazlo y evita ponerte las infiltraciones. Ahora sí, ¿qué infiltraciones son las que se utilizan? Pues con corticoides. Sobre todo la cortisona, que es un antiinflamatorio muy potente, muy bueno, tiene unos resultados magníficos, esa es la verdad, no les voy a mentir.
Por un periodo de tiempo es verdad que los pacientes no sienten dolor. El dolor regresará, sí, porque es que ya vimos que era una enfermedad crónica, no se va a quitar, el dolor va a volver, pero bueno, por un periodo de tiempo tienes una calidad de vida excelente. ¿Qué otra cosa podemos infiltrar? Pues ácido hialurónico. Con el ácido hialurónico estaríamos haciendo dos funciones. Al poner el ácido hialurónico aquí, funcionaría como si estuvieses engrasando, ¿ves? Una pieza, imagínatelo así, como que estuvieras engrasando las piezas de allí, de esa articulación. Te ayuda mucho en lo que es el movimiento y la mecánica de esa articulación. Pero también tiene otra función que es la de estimular un poco la reparación del cartílago. De todas maneras, quiero que sepas que el cartílago tiene muy pobre capacidad de reparación. Pero bueno, se utiliza. ¿Qué otra cosa se pueden infiltrar? Mira, ahora hay unas terapias que estuve leyendo muchísimo sobre ellas y me parecen interesantes, que es con factores de crecimiento. Esto es que ellos cogen tu sangre, la centrifugan, extraen factores de crecimiento y luego te lo ponen dentro de la articulación. Supuestamente estos factores de crecimiento lo que tienen que hacer es estimular a los condrocitos, que son las células del cartílago, para que entonces estos condrocitos me empiecen a reparar allí el daño. Pero yo creo también que esto va a depender un poco de la capacidad que tenga la persona de poder reparar. Y ya vimos que el cartílago, lo dimos ahora mismo, tiene muy pobre capacidad de reparación y de regeneración allí. Entonces, bueno, se lo menciono porque realmente está en la bibliografía. Si ustedes se van a Google, que la mayoría lo hacen, lo verán. Que sepan que es otra de las terapias que también se utiliza. Entonces, hay otros fármacos, antes de pasar ya a la parte quirúrgica, hay otro fármaco del que quiero hablarles, que es el Jointase. Es una combinación de glucosamina con condroitina, que son unos protectores del cartílago. Pero no quiere decir que porque tú te lo tomes no te va a aparecer la enfermedad. Tampoco quiere decir que porque te lo tomes la enfermedad se te va a curar, ninguna de las dos. Lo que sí va a hacer el Jointase es trabajar un poquito sobre tu dolor, o sea, disminuir la intensidad del dolor. Y en algunos pacientes, muy pocos, pero algunos, se ha visto que cuando tienen grados muy leves de artrosis, o sea, una artrosis muy incipiente, pues regresa un poquito el daño, pero no gran cosa en realidad. No porque tengas, digamos, una artrosis, no sé, grado 3, te toman Jointase, va a regresar a grado 2. No, esto no va a suceder. Entonces, bueno, si con ninguna de estas medidas de las que te he hablado logras controlar el dolor en la rodilla, pues entonces ya habría que ver el traumatólogo porque a lo mejor necesitas de terapias quirúrgicas, de cirugía. Y en este tema familiar no me voy a meter porque realmente esto es cosa de traumatología, de los especialistas, yo no soy traumatóloga, pero sí te puedo decir que hay pues dos técnicas fundamentales de las que te quiero hablar, que sería la osteotomía y serían las prótesis. Prótesis habrán prótesis totales, prótesis parciales de rodilla y bueno, cada una de estas cirugías tienen indicaciones, hay que ver el perfil del paciente al que se le va a aplicar. Entonces, bueno, más o menos este es el tratamiento de la artrosis de rodilla y de qué va la enfermedad. Si tienes cualquier duda, como siempre te digo, me puedes escribir en los comentarios y yo con mucho gusto, dentro de mis posibilidades, trataré de responderte lo antes posible. Entonces, ahora sí, les mando un beso, un abrazo, cuídense muchísimo toditos y nos vemos muy pronto. Chao.